de que 58% de los guatemaltecos deben optar por hospitales y clínicas privadas. Que no hay nada que celebrar en Guatemala, sino más bien reflexionar y reivindicar que se continúa violando el derecho a la salud de la población guatemalteca, al no contar con el acceso a servicios de salud con calidad, con pertinencia cultural. Realmente una reestructuración de los programas del mismo ministerio, ¿no? Donde realmente lo que prevalezca sean los programas preventivos y no curativos. Y ahí es donde entra precisamente ese análisis de las enfermedades infecciosas que son prevenibles, ¿no? Pero que lamentablemente en el caso de Guatemala se destinan apenas 105 millones y apenas llevan una ejecución de un 17%. Y hechos de violencia cobran la vida de 2 mujeres y causan heridas a 4 más. Esto se lo vamos a presentar en el resumen de lo acontecido este fin de semana. Fue asesinada en el sector 4 del asentamiento Unidos por la Paz Villalobos 1. A la llegada de los socorristas ya nada se podía hacer. Los vecinos del sector no la reconocieron, pero indicaron que hubo una fiesta en el sector 5 donde podría haber estado la víctima. Y 4 mujeres también fueron alcanzadas por las balas que sicarios dispararon contra ellas en la sección H de la colonia El Milagro, zona 6 de Misco. Jocelyn Gabriela Corado, de 18 años, falleció en el lugar. La madre de la víctima, Silvia Maritza González, fue llevada junto a Mara Leticia González a la emergencia del Hospital de Accidentes, en donde fueron atendidas, mientras que Gloria Angélica también González fue llevada al Hospital Roosevelt. En la 18 calle y Quinta Avenida de la zona 1, Julio César Gómez, de 24 años, fue alcanzado por 2 balas en el cuello y espalda, por lo que fue auxiliado de inmediato por paramédicos y trasladado a un hospital. Ahí tiene entonces el panorama nacional. Nosotros seguimos repasando a nivel internacional lo que sucede exactamente en el mundo. Y esto es uno de los titulares que nos trae El País esta mañana en su sección internacional. Lo vemos a continuación. Tiene que ver con un mosquito que ha enfermado a más de 2 millones de personas en América Latina. Un zumbido es la primera señal de alerta, luego el escozor de una picadura, días más tarde dolor de cabeza, fatiga, fiebre alta y en los casos más graves, hemorragia nasal. Más de 2.3 millones de latinoamericanos padecieron estos síntomas en el 2013, víctimas del dengue, una cifra récord de afectados que parece indicar el retorno de una enfermedad que hace una década estaba en franco retroceso. Para muestra, un botón. En el 2004 se habían reportado 267,000 casos y solo 70 muertes. Ahora las muertes por dengue son 20 veces más numerosas, de acuerdo a la Organización Panamericana de Salud, la OPS, que suscitó este brote. Para los expertos se trata de una expansión epidémica que tiene raíz en la mayor capacidad de reproducción del mosquito transmisor de esta enfermedad. Esto a su vez es de circular en las ciudades latinoamericanas cada vez más pobladas, dicen. Así es que las autoridades están preocupadas a nivel internacional, especialmente en América Latina, tras un fortalecimiento del insecto transmisor del dengue, y ahora se reportan más casos. El año pasado, en el 2013, se reportaron 2.3 millones de latinoamericanos que padecieron los síntomas del dengue. Con esta información nos vamos a seguir conociendo el panorama a nivel internacional. Vamos con Alejandro. Cerca de un centenar de manifestantes antirrusos se pronunciaron en la capital de Moldavia. Los contrarrusos marcharon por el centro de la ciudad coreando que no querían un escenario como el de Crimea para repetir en su país. El gobierno moldavo prooccidental sigue adelante con un acuerdo comercial con la Unión Europea a pesar de las crecientes divisiones sobre si la integración con Europa hace eco con lo ocurrido en Ucrania. Cientos de manifestantes en la ciudad ucraniana oriental irrumpieron en el edificio de gobierno regional y sustituyeron la bandera ucraniana por la de Rusia. Fueron alrededor de 1.500 manifestantes que rodearon el edificio aplaudiendo y gritando Rusia. Alrededor de 500 policías antimotines acordonaron el edificio para controlar a los manifestantes. Las autoridades dominicanas informaron del decomiso en el aeropuerto de Santo Domingo de 124 láminas de un polvo que se presume es cocaína o heroína oculto en 64 cajas con doble fondo que contenían plátanos y que tenían como destino Madrid. Las cajas fueron halladas por la Dirección Nacional de Control de Drogas Dominicana durante un operativo de revisión en un almacén de envío del Aeropuerto Internacional de las Américas, según explicaron en un comunicado las autoridades, quienes recordaron que se actuó bajo la dirección jurídica del Ministerio Público.
Información del mundo aquí en Viva la Mañana, ahora son las 7:42, continuamos. Muchísimas gracias, Alejandro, por este informe, lo que sucede en el mundo. Pero ahora de vuelta a Guatemala, pues como siempre tenemos buenas noticias, excelentes iniciativas y ese trabajo tan bien hecho que se realiza en Guatemala y que queremos compartirlo con ustedes. Es por eso que a continuación le damos la bienvenida aquí en nuestros estudios a José Pablo Lavé, director del área de ingeniería y socio también de Estudio Domus. Bienvenido a casa. Alejandro Rivera, ingeniero civil, coordinador de sostenibilidad, experto en LEED en Estudio Domus también, que hoy nos visitan para tocar un tema muy interesante. Bienvenidos a ambos. Sabemos, escuchamos que alrededor del mundo la nueva tendencia es justamente buscar construcciones arquitectónicas, proyectos, incluso oficinas, grandes corporaciones o multinacionales que se inclinen a esto, a la sostenibilidad, a buscar una certificación. Y sabemos que Estudio Domus está trabajando en específico en este tema con muchas compañías y de eso nos vienen a platicar ustedes hoy. Pero para que la gente entienda en casa, empecemos hablando de qué es sostenibilidad y qué es también la certificación LEED para entrar luego en el tema. Bienvenidos a ambos. Pues muchas gracias, buenos días, gracias Anitza y buenos días a todos ustedes que nos están viendo en casa. Pues como bien lo ha dicho, nosotros en Estudio Domus hemos tenido un papel muy importante en el tema de la sostenibilidad porque ha sido uno de nuestros 3 pilares en la empresa. Entonces para nosotros el hecho de velar por la sostenibilidad, que prácticamente responde a la necesidad de satisfacer al ser humano dentro de sus necesidades y su bienestar, tanto en la construcción como en su forma de vida, de tal forma que los materiales y recursos que se utilicen sean de forma apropiada, velando por el medio ambiente, pero lo más importante es velando por nuestras futuras generaciones. Qué importante es ese hecho definitivamente y ahora lo vemos sí en construcciones alrededor del mundo, pero también aquí en Guatemala. Pero hablemos de qué es la certificación LEED también para entenderlo, por favor. Sí, ahora hablando puntualmente de la certificación LEED, esta es una herramienta desarrollada en Estados Unidos a finales de los años 90 con el objetivo de definir aquellos criterios y características que hacen que un edificio, una construcción, una oficina sea considerada verde o sostenible y también, por supuesto, para reconocer aquellos proyectos que lo sean. Hoy en día la certificación LEED es una de las más respetadas y utilizadas a nivel mundial en lo que se refiere a construcciones verdes. Estamos hablando de que hay proyectos certificados LEED en 135 países, Guatemala siendo uno de ellos. Ahora hablando un poco de qué es un edificio verde. Bueno, podemos decir que un edificio verde es aquel que tiene ahorros en consumos energéticos, en consumos de agua, pero entonces surge la pregunta de cuántos ahorros son suficientes y cuál es la base, el punto de referencia que se utiliza para hablar de estos ahorros. Y estos son el tipo de preguntas exactamente que responde la certificación LEED. Y definitivamente tienen que ir llenando ciertos requisitos para poder tener esta certificación, que es muy importante. Ahí vemos incluso esta certificación que vamos a poder identificar en un edificio. Hablemos de esto, por favor. Es correcto. Por ejemplo, aquí Alejandro trajo la placa, el reconocimiento que tenemos nosotros en Estudio Domus como firma de arquitectura. Tomamos la decisión en algún momento de desarrollar nuestras oficinas con la certificación LEED, que por sus siglas en inglés quiere decir Leadership in Energy and Environmental Design, que es liderazgo en el diseño medioambiental y energético. Entonces esto al final es un reconocimiento tangible de lo que se tiene en la certificación, pero hay mucho detrás de ello, todos los temas de sostenibilidad que requieren con respecto al agua, con respecto a la energía, con respecto a la calidad ambiental interior, a los materiales y recursos, a que esté ubicado en un sitio sostenible, etcétera. Pero se resume en esta placa prácticamente. Y ustedes para poder llegar a construir sus